Hola hermanos, feliz sábado. Vamos a comenzar con esta lección, que bueno, es la segunda parte de que se titula Los símbolos en los salmos. El sábado pasado descubrimos cómo el rey David y algunos salmistas escriben en el Antiguo Testamento algunas situaciones o algunos símbolos que tienen su significado también para los últimos días. Y en esta ocasión vamos a dar como otra perspectiva acerca de qué relaciones tenemos o cómo relacionamos los salmos con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es el final de los días, justo cuando estamos pues viviendo momentos críticos y cuando todo se está como acomodando para que Jesús venga. ¿Y qué tiene que ver los salmos? Bueno, en algunos salmos que estudiamos en esta semana pudimos ver la experiencia de David, la experiencia de algunos de los autores también de los salmos, de cómo han estado o pueden llegar a estar abrumados por ciertas circunstancias y cómo nos enseñan estos salmos también a que hay una salida a esta preocupación o a esta desesperanza que parece que se va a instalar en nuestras vidas. Y cuando hablamos de momentos o de tiempos finales, pues sabemos que hay, también podría haber algunas circunstancias que nos hagan desesperar, ¿no? Cuando hablamos nosotros del tiempo del fin, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? ¿Sí? Eh, cómo deberíamos de actuar nosotros, cuáles deberían de ser nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque pues estamos viviendo en estos tiempos, a nosotros nos ha tocado vivir ya las últimas etapas de este mundo y es muy importante la forma en la cual nosotros enfrentamos o nos preparamos para esto y ver cómo reaccionamos nosotros ante las profecías, ante tales acontecimientos. ¿Será que estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos con miedo? ¿Cómo debería de ser nuestros sentimientos? ¿Qué sentimientos nos provocan? ¿Será que tenemos sentimientos de esperanza o de desesperanza? ¿Será que tenemos miedo o que tenemos preocupación? Alrededor de este estudio de la semana, se nos insta a ponernos a estudiar, a ponernos ahora sí que a pensar y a pedirle ayuda a Dios para que ese conocimiento que tengamos de Dios o esas experiencias que tuvieron algunos personajes de la Biblia nos ayuden y nos den fortaleza y nos ayuden a que nuestra actitud en el tiempo del fin sea una actitud pues digna de un hijo de Dios que confía en él. ¿Qué estamos pasando o se estará experimentando en los momentos justo antes de la venida de Jesús? Eh, Jesús dio señales del tiempo del fin que se encuentran en Mateo 24 y viendo esas señales y viendo también o estudiando la profecía en Apocalipsis, pues vemos que el planeta como tal se va a ver afectado y que van a haber sucesos literales físicos que vamos a poder nosotros ver de algunos catástrofes o de algunos desastres naturales que se describen, algo impresionante. Podremos ver, si nos toca a nosotros estar en esos momentos, vamos a poder ser espectadores de las plagas, de algunas cosas físicas que va a sufrir nuestro planeta, ¿sí? De algunas catástrofes que van a verse. Y también, pues, esto se va a hacer más fuerte a medida que pasa el tiempo y nos acerquemos a la venida de Jesús, a ese tiempo. Entonces, pues son tiempos en los cuales también va a haber eh, mucha agitación política que ya desde ahora estamos viviendo y que de hecho esto nos hace como relacionarlo con el Salmo 46, que fue el primer salmo que nosotros estudiamos aquí en la lección.
donde en este salmo, pues parece ser que se está hablando de el tiempo del fin, aunque sabemos que fue escrito hace muchos años, parece que varias de las cosas que se mencionan, pues están relacionadas o también se van a presentar en estos tiempos, como la agitación de las naciones, ¿sí? Estas guerras, estas luchas por el poder, estos gobiernos o el control que se quiere tener sobre las personas, sobre sus ideologías. Entonces, todo esto en Salmos 46:6 encontramos este versículo que dice, se agitan las naciones, los reinos caen, pero, ¿qué dice? Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba, ¿sí? Entonces, en ese tiempo también pasaba, en el tiempo de David también pasaba esto. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos entre naciones, los reinos siempre han caído, es algo que ha estado pasando, pero con su máximo potencia se va a expresar en los últimos días. Y vemos ahí algo importante. Se agitan las naciones, los reinos caen, pero Dios no permanece en silencio. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Esto parece ser también característico de lo que va a pasar al final, ¿no? Parece que todo está en caos, hay un caos en la tierra, pero cuando Dios interviene va a suceder algo. ¿Mm? Y esto, todo lo que va a pasar a nuestro alrededor puede contagiarnos o puede hacernos sentir temerosos, podemos estar pues preocupados, que era lo que les decía, ¿no? Cuando vemos lo que va a pasar con las plagas, pues todos los desastres naturales, sabemos que pues los ángeles pues se van a retirar un tiempo y van a suceder cosas muy extremas y de todo tipo, ¿no? Y esto, si lo imaginamos, y de por sí ahorita estamos viviendo situaciones muy preocupantes en nuestro mundo, imagínense en ese momento en que van a ser mucho más fuertes, pues podemos llenarnos de miedo, ¿sí? Y David aquí en este salmo también escribía lo mismo, ¿no? Escribía que, bueno, había crisis en los reinos caían, había mucho caos también, pero él tenía muy en cuenta que la fe y que Dios debe ser nuestra fortaleza. Dice que el Salmo 46, hice un resumen ahí de los versículos del 1 al 3 y 7, dice que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. ¿Y Dios es qué? Dios es nuestra ayuda. ¿En qué? En las tribulaciones, o sea, en momentos de angustia, en momentos de desastre. Él es nuestro amparo y fortaleza. O sea, tenemos que recordar que esa seguridad. Dice que si Él, Dios mismo, es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, pues entonces, ¿qué? No debemos de tener miedo y no debemos dejarnos de llevar por esas ideas de que viene la persecución, que tienes que huir, que tienes que juntar comida. Estas ideas que hemos escuchado y que son alarmantes y que nos hacen estar en una situación de no querer vivir en esos tiempos. O sea, muchos podrían decir, es que yo no sé cómo le voy a hacer, yo no voy a poder, ¿no? O en una situación de mucho miedo que puede llevar incluso hasta locura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos, porque si somos hijos de Dios, Él va a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeremos aunque la tierra sea removida, como dice el Salmo, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Sí, yo me imagino pues que puede ser por un tsunami, ¿verdad? Que sabemos también que van a desaparecer las islas, que todo pues va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, estas cosas que van a pasar, aunque bramen y se turben las aguas, los temblores, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, del mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio, Él es el Dios de Jacob. ¿Sí? Una gran razón para no tener miedo. Recordar quién es nuestro Dios.
Y recordar también que todas estas plagas, todas estas situaciones que nos pueden causar a nosotros temor, no son para nosotros, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos creyendo en Dios, al momento final, pues sabemos que ya está asegurada la victoria, que ya somos salvos, ¿sí? Y estas calamidades no nos van a tocar, no es para nosotros, ¿sí? Aquí en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, hay una razón por la cual no debemos temer, ¿sí? Nos dice que Dios nos conoce también, cuenta nuestros cabellos, conoce cuántos cabellos tenemos, Él nos va a cuidar. Y así como atendió a Elías en los tiempos de hambruna, como lo alimentó, también nosotros seremos alimentados. Mientras los malvados, los que no quisieron conocer a Dios, los impíos, como se dice en la Biblia o encontramos en las profecías, en Apocalipsis, mientras aquellas personas que por más llamados que recibieron no aceptaron a Dios en su corazón, negaron a Jesús, porque todos tendrán la oportunidad de decidir. O sea, mientras aquellos que lo negaron sí estén sufriendo, ellos van a ser los que tengan hambre, ellos van a ser los que sufran de las plagas de enfermedades. Debemos entender que esto es real, sí, que el pueblo de Dios va a ser protegido, que los ángeles van a protegernos y van a suplir esas necesidades. Entonces, en vez de ponernos a pensar en cómo le vamos a hacer, cuánta comida vamos a guardar, ¿dónde vamos a irnos ya a esconder, a buscar un lugar? Mejor tenemos que afianzar nuestra fe todos los días y tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios y de su amor para estar convencidos que Él estará con nosotros en ese día final y que el miedo no tiene por qué reinar en nuestras vidas, porque sabemos en quién confiamos. Y también sabemos que Satanás va a estar en el tiempo de angustia, va a estar ahí atormentando nuestra mente, ¿verdad? No decir es que tú no eres salvo, es que mira lo que hiciste. Tenemos que estar listos porque quizás la lucha no va a ser por comer, sino va a ser un tormento mental, pero que ese tormento mental va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya en ese momento ya habremos tomado la decisión y ya seremos pues salvos, seremos el pueblo de Dios, nada más estamos esperando que Él venga a reunirse con nosotros, ¿sí? Y otras citas que tenemos aquí es que pues algunos van a ser atacados al huir de las ciudades, o sea, sí va a haber algún tipo de persecución, ¿verdad? Alguien quizás pues lo van a estar siguiendo, pero ¿qué va a pasar? Dijimos que los ángeles van a proteger a su pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la seguridad de que van a estar ahí. Dice que si llegan a ser atacados, si se levantan espadas o pistolas contra estas personas, contra los que están pues siendo perseguidos, estas pistolas o estas espadas se quiebran y no van a no van a poder tener poder sobre las personas, sino que no va a pasar nada porque vamos a ser defendidos. Otros serán defendidos por ángeles en forma de guerreros. Dice este versículo, esta cita, que nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, ¿debemos tener miedo? No, ¿verdad? Tenemos que confiar en que Dios estará con nosotros. ¿Y qué más? Hay algo mejor, ¿sí? Va a haber algo mejor para nosotros. Eso es algo que repetimos constantemente y que también en el Salmo 46 se menciona algo que es para siempre, algo que perdura, algo que es santo, que es la ciudad de Dios, ¿sí? Dice que hay un río, o sea, no debemos de temer o de angustiarnos, ¿sí? Ante las cosas que estén pasando o que van a pasar,
porque hay algo que vale más la pena, sí que tenemos que recordar siempre, tenerlo en mente. Después de que este salmo nos dice acerca de que debemos de confiar en Dios, porque aunque pasen todas las cosas que vimos de desastres naturales, después dice el salmo que hay un río, o sea, olvida eso porque hay un río que alegra la ciudad de Dios y habla acerca de que de un lugar especial que es la santa morada del Altísimo, que dónde está en el cielo, ¿sí? Y habla acerca de una ciudad. Dice que Dios está en esa ciudad y que esa ciudad no va a ser afectada, no va a ser conmovida, porque Dios va al rayar el alba, Dios le va a brindar su ayuda. Esto nos habla acerca de una esperanza, ¿no? Aunque veamos que es un caos todo, recordar que Dios tiene algo especial para nosotros y que Dios tiene una ciudad celestial para nosotros, ahí donde estará la presencia de Dios. El viernes pasado estudiamos acerca del monte de Sión, ¿no? De donde iba a estar Dios, del lugar santísimo y de la ciudad que nos tiene preparada y que podemos nosotros habitar con Dios, que vamos a poder habitar con Dios para siempre y tener el contacto con Jesús cara a cara en ese lugar. Entonces, este versículo también nos habla acerca de eso, de lo que nos espera, de que vale la pena esta lucha porque hay algo mejor. Y las situaciones que enfrentamos o que enfrentemos en el tiempo de angustia o en los días críticos que se van a venir y que vamos a vivir, podrán ser para probar nuestra fe quizás, ¿no? El que nosotros tengamos esa fe y esa fe que nos lleva pues a estar motivados por esto, porque esto va a pasar y porque así como se describe en Hebreos 11 vemos cómo se nos habla acerca de los hombres de fe, los hombres que superaron las adversidades, que superaron sus miedos, que confiaron plenamente en Dios, hombres y mujeres de fe de la Biblia, nos dice que ellos tuvieron en mente esto, que había algo mejor, que esta tierra no era todo, que ellos se consideraban extranjeros, se consideraban peregrinos. ¿Por qué? Porque esperaban un lugar que no era de este mundo. Ellos estaban esperando o anhelando una patria mejor que era la celestial y por lo tanto Dios se sintió contento de ser su Dios y les preparó una ciudad. Ellos sabían que había un lugar especial y también el salmista lo sabía. Aquí en el Salmo 46 sabía que había algo por lo cual valía la pena seguir, ¿sí? Y si nosotros vemos Hebreos, les voy a invitar a buscar Hebreos 13, también nos habla acerca de esa ciudad. Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Sí, cuando llegan esas aflicciones, cuando llegan esas dudas a nuestra vida, esos momentos de dificultad, recordemos que este no es nuestro hogar y esperamos un hogar mejor y eterno. Y recordemos también que, o sea, veremos pues, o presenciaremos momentos difíciles en esta tierra, pero significa el colapso de los reinos de este mundo. Va a significar el fin de los miserables sistemas de gobierno que tienen esta cosa en común que es en contra de Dios, ¿no? Y que han causado tanto sufrimiento durante milenios. Recordemos que es el fin de todo eso que nos quejamos, que no nos gusta, de las injusticias, de todo este mal, esta violencia, es el fin del dominio de Satanás en la tierra. Y esto pues también nos dice, bueno, recuerda que esto va a pasar, pero tienes que estar como
debes de estar tranquilo. Salmo 46:10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Llegará el momento en que seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Debemos descansar en la seguridad de que un día todo esto va a terminar y que Dios será exaltado. Y luego pasamos a el Salmos 47, ya vimos el Salmos 46 que nos invita a confiar en Dios, nos invita a recordar por qué es bueno esperar, que nos espera algo maravilloso, que es la ciudad de Dios. Y pasamos también a Salmos 47, sobre todo en el versículo 3, donde el salmista dice que Dios somete a su dominio todas las naciones y que pone a los pueblos bajo nuestros pies. Actualmente el dominio de esta tierra es de quién? De Satanás, porque Dios pues lo mandó aquí a la tierra y él se cree pues el dueño de este lugar, él sabe cuál es su fin, pero él aprovecha todo el tiempo ¿para qué? Para confundirnos, para atacar a la humanidad, pero habrá un momento en donde ese dominio nosotros tenerlo, ¿no? Cuando Dios nos pueda como entregar esa oportunidad de vivir aquí en esta tierra, en la ciudad santa, una ciudad donde ya no hay dolor, donde ya no hay, donde se va a purificar esta tierra y vamos a vivir en esa ciudad santa, en la Santa Jerusalén, en esta ciudad que Dios nos va a preparar después de los 1000 años. Y ahí Satanás no tendrá dominio sobre nosotros, sobre la humanidad. Ya no habrá calamidades, ¿sí? Dios vence al final a Satanás, ¿sí? Dice que él no va a tener dominio ni poder sobre la tierra. Y esto nos recuerda también lo que nos menciona una profecía en Zacarías 14, que nos dice que Jesús va a venir al momento de que venga la nueva Jerusalén, después de los 1000 años, al momento que descienda del cielo con deslumbrante esplendor, nos habla acerca de que Jesús va a venir y va a colocar los pies sobre esta tierra en su tercera venida. La primera venida, pues es cuando Jesús nació. Segunda venida, esa segunda venida que estamos esperando, acuérdense que Jesús viene, pero Jesús no va a pisar la tierra, sino que nosotros vamos a ser elevados junto con Él y vamos a ir al cielo 1000 años. Y después de los 1000 años, ahora sí viene Jesús y viene y se asienta sobre el monte de las olivas, que dice Zacarías 14, que pues es la tierra, pero ya llega en la ciudad que desciende, ¿sí? La nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a vivir. Así que tenemos esperanza de que esta tierra va a ser purificada y ya no va a ser más un lugar en donde domine el mal, en donde domine Satanás, ¿sí? Y también el Salmo 75 nos habla acerca de que Dios es un Dios justo y que llegará el momento en el que Él haga justicia a aquellos impíos, a aquellos que no quisieron escuchar su voz, a aquellos que pensaron todo el mal y que se enorgullecen de hacer el mal. Porque nosotros muchas veces nos sentimos así como desesperados porque ¿por qué los malos triunfan? ¿Por qué a los malos tienen cosas buenas? ¿Por qué no hay justicia en esta tierra? ¿Por qué quitan propiedades? ¿Por qué quitan vidas? ¿Por qué? Bueno, llegar al punto en que al final Dios va a destruir todo ese mal y a todos aquellos que no obedecieron su voz, ¿sí? Y aquí en el Salmo 75, en los versículos del 2 al 8, pues nos habla acerca de que Dios decide cuándo va a juzgar y Dios va a juzgar con equidad. Es a Él a quien le corresponde juzgar. Dice que cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, Él afirma sus columnas. Dios es el juez, dice Salmo 75. A este humilla y a aquel enaltece. Él decide a quien humilla y a quien enaltece. Y nos habla acerca de un cáliz, nos habla acerca de un vino, ¿sí? El cáliz que está en la mano de Jehová y el vino que está ya fermentado, está listo para ser derramado, ¿sí? Dice, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán quienes, los impíos de la tierra. Y esto nos recuerda acerca de un vino, acerca
del vino de la ira de Dios, que se muestra en Apocalipsis 14, 9 y 10 encontramos el mensaje del tercer ángel y vamos a darle lectura aquí para recordarlo, Apocalipsis 14, perdón, Apocalipsis 14, 19, perdón, 9 y 10. 14, 9 y 10. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante todos los santos ángeles y ante el Cordero. Salmo 75 habla de cuando se va a hacer justicia, cuando los impíos, aquellos que siguieron a la bestia, aquellos que permitieron poner esa, o sea, que pusieron en su frente esa marca de la bestia, que tienen la imagen de la bestia, aquellos van a ser destruidos con fuego el día de que Dios vierta sobre ellos el vino de su ira, ¿sí? Entonces, esto nos dice que Dios va a cumplir su promesa, ¿sí? Dios va a hacer justicia y nosotros podemos ser testigos de eso, ¿no? De cuando finalmente Satanás y sus seguidores sean destruidos para siempre. Este salmo que habla acerca de la justicia, de que Dios hace juicio, se dice o se cree que este salmo fue cantado cuando o después de la aniquilación milagrosa del ejército de Sennacherib, donde estaban, pues la ciudad de Jerusalén estaban rodeados de este ejército y Dios obra de forma milagrosa y destruye a todos aquellos que estaban alrededor de esta ciudad. Parecía un ejército grande, poderoso, que podía destruirlos, pero Dios cumplió su promesa y Dios los libró de ese mal y de forma milagrosa pudo destruir a todo el ejército de Sennacherib. Esta historia la encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 32 y en Segunda de Reyes 19. Una historia muy interesante, si quieren estudiarla, pueden leer en estos versículos. Pero también esto se aplica a lo que va a suceder cuando descienda la ciudad de Dios. Después de los 1000 años, todavía aquí en esta tierra van a estar los impíos y Satanás. Y van a querer, ya que llegue la ciudad santa, nosotros vamos a estar dentro de la ciudad, van a querer hacer guerra contra Dios y van a creer que pueden destruirlo. Al menos Satanás ya sabe el final, sabe que esta lucha pues es en vano, pero él comienza a instar a que los demás también pues se unan para destruir a Dios, para destruir a los que estén en la ciudad santa y aquí es donde se va a dar la destrucción final de los impíos, la destrucción de aquellos que no quisieron seguir a Dios y que optaron por seguir a Satanás, a su sistema, a la bestia, si queremos llamarle así. Entonces, así va a terminar la historia, lo podemos leer en Apocalipsis 20, ¿sí? Y esto debe de cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Platicábamos nosotros cómo esto se parece a cuando tú ves una película sabiendo el final, ¿sí? Cuando hay una película muy emocionante, pero sabes que los buenos no se mueren, que los buenos se salvan, la ves con mucho más tranquilidad a cuando la ves por primera vez y no sabes nada, estás muy inquieto, estás estresado, estás angustiado, te tapas los ojos, no quieres saber y vienen muchas emociones de desesperación por no saber el final, pero nosotros conocemos el final de la historia. Nosotros conocemos y sabemos que Dios va a triunfar, sí, que Dios triunfa, que el mal desaparece, que existe la promesa de esta ciudad preparada para vivir eternamente, para vivir sin dolor, sin violencia. O sea, sabemos que los buenos ganan, sabemos que Dios va a ganar, ¿no? Entonces, eso debe de ser para nosotros la diferencia en cuanto a cómo vivimos en estos días, si vivimos con miedo o vivimos con esperanza.
Debemos vivir con esperanza y no dejarnos llevar tanto por lo que está pasando ahora, porque pues lo que está pasando ahora pues son cosas que nos pueden desesperar. Vemos cómo la gente comienza a romper con los valores, empiezan a, a enseñar otras cosas que vienen a pisotear la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como dice aquí, es muy fácil desesperarse cuando vemos que los pilares de la civilización son erosionados, pero la Biblia y las profecías nos hablan de que va a pasar, de que es necesario que pase eso. Entonces, en vez de quejarnos o tener mucho miedo de lo que está pasando, tenemos que estar contentos, porque si están pasando estas cosas, quiere decir que ya Jesús está a las puertas y debemos de vivir con esperanza de que lo que nos depara en el futuro, algo que no nosotros intentamos imaginar, pero es algo que va a superar nuestras expectativas, va a superar lo que nosotros imaginamos. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Así que en vez de tener miedo, recordemos todas estas promesas que Él nos ha dado, recordemos quién es Dios para nosotros, dediquemos el tiempo para conocerlo más, para tener más fe. Y algo también que se menciona en el Salmo 67 es que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso quiere decir que nosotros logramos poder compartir a Dios y al momento de que resplandece el rostro de Dios en nosotros, quiere decir que podemos compartir lo que hace por nosotros y podemos nosotros platicar acerca de la salvación para que otras personas conozcan acerca de lo que nosotros estamos esperando en el futuro. Así que, pues yo les invito a meditar en estos salmos. Cuando tengamos miedo, usemos el Salmo 46, llenémonos nuevamente de esa fortaleza y les invito a tener esa relación con Dios todos los días de nuestra vida para que podamos estar contentos de que Jesús viene y no tener temor. Que Dios les bendiga.